Dios. En este maravilloso día vamos a continuar con la cuarta parte de Herencia de Paz. Este es el cuarto mensaje de esta serie de enseñanza. Dios está muy interesado en que haya paz en nuestras vidas y que entendamos que Él nos dio su paz. Usted no tiene una paz como la que da el mundo, sino que tiene su paz. Amén. Yo quiero un pueblo reposando, viviendo en esa paz. Amén. Y en este día, esa paz, Dios me está ministrándome, ¿dónde se origina esa paz? Amén. Que esa paz se origina en el altar. Usted es un altar de Dios. Usted es la ofrenda del Dios vivo. Así como Jesús fue la ofrenda del Padre. Usted es la ofrenda del Padre ahora con el vestido de Jesús. Por eso Jesús dijo que nadie va al Padre si no es por mí. La importancia de que en el altar sepamos de que somos ¿qué? Ofrendas. Y la ofrenda en Israel, estuvimos hablando en la primera enseñanza acerca de ofrenda de paz. Como en Israel había ofrenda de paz, por la paz. Y para refrescar la mente a los que no han estado aquí, también hemos estado hablando de que la paz que Dios le dio a ellos fue una paz que no poseía espíritu. Amado, cátelo bien y reciba por el espíritu, porque si no, usted puede creer de que estamos haciendo herejías. Porque la paz que Dios verdaderamente le dio a Israel era el shalom. Pero ¿cómo usted puede vivir el shalom sin tener espíritu? Porque no estaba en función el ministerio del Espíritu Santo. Por eso Dios tenía una relación con ellos, porque el Espíritu venía sobre. No tienen el privilegio que tenemos nosotros ahora los cristianos, de vivir en su presencia. Es el templo del Espíritu Santo. Israel no fue un templo del Espíritu Santo. Fue un pueblo que le llamaron la atención las obras. Pues en el Salmo 103 dice que a Israel le notifiqué mis obras y a Moisés mis caminos. Hay gente que le gustan las obras porque le llama la atención las obras, lo sobrenatural. Pero si usted se mete en la imaginación de lo que pasó en aquel río, de cómo se abrió aquel mar en dos para que el pueblo pasara, amado, usted no ha visto eso, ellos lo vieron y no tienen espíritu. Usted puede ver ahora como Dios sana a una persona, la persona lo recibe ahí mismo, pero muchas personas a veces menosprecian eso. Pero a Israel Dios le manifestó su poder. Y cuando el faraón comenzó a decir, ¿quién es Jehová? Bueno, si tú no lo conoces, tú lo vas a conocer a él. Tú vas a conocer a él el brazo de Jehová. Y esa manifestación. Una vez aquí decía en uno de los mensajes que pasar ese pueblo por edificio de agua en seco, viendo para arriba ese edificio de agua, porque no fue un simulacro. Amado, métase en esa escena, porque usted lo ha visto a veces en películas de cómo se abre, pero eso fue algo que preparado. Aquello fue una realidad, que se abrió ese mar en dos hasta que su pueblo pasara. La manifestación aún de llover el maná en el desierto. Cómo Dios lo sustentó en el desierto, dándole maná, una dieta especial. Tantos años nadie se enfermó. Los zapatos no se le pusieron viejos. La ropa. No necesitaban ni Amazing ni nada, que a veces nosotros tenemos tarjeta para ir a comprar ropa allá. El pueblo no necesitaba nada de eso. Tenía la misma ropa y no la apestaba. Tanto. Metamos a nosotros, amados, en eso, para que usted vea cómo Dios quería siempre que su pueblo viviera en esa paz. Wow, amén.
Hemos estado usando el versículo de Juan capítulo 14, versículo 27, donde dice que Jesús, mi paz, hablándole a los discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Porque en el mundo ellos tienen su manera de estar en paz, pero sin espíritu. Bueno, vamos a decir, con otro espíritu contrario, con otro espíritu que lo llevan a ellos a tener una paz ficticia, pasajera, una paz transitoria. Tienen que depender de bebida, de alcohol o de estar en relaciones extramatrimoniales para que ellos tengan paz. Y cuando todo termina, no hay ninguna paz. Porque la paz la da nuestro Señor. Y Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y traímos el contraste de lo que es la paz para Israel, que era el shalom, sin espíritu, y en nosotros ahora esa paz es Irene, que es la paz con espíritu. Wow. Yo nunca lo he mencionado eso a ningún predicador decir, pero cuando usted se va al original, la palabra y paz es la palabra Irene, una paz con espíritu, una paz que une y hace prosperar. Eso es muy hermoso, pero es una realidad. Yo mejor prefiero tener paz con espíritu que tener una paz ficticia. Por eso Jesús vino a ellos y ellos no lo pudieron recibir, porque no lo conocían. ¿Cómo puede ser que tú teniendo el shalom de Dios y no conoces al que Dios envía? Por eso Jesús en el Sermón del Monte pudo decir, bienaventurados los pacificadores. No los que siempre están en problemas, en pleitos, en contiendas. Los de iracundo. No, los pacificadores. Porque tú eres un portador de la paz de Dios. Por eso te la dieron y es tu herencia. Lo más importante que Dios le ha dado a un ser humano es su bendita paz. Usted tenga paz en el trabajo, tenga paz con la gente, que aunque la gente no quiera nada contigo, pero tú tienes paz aún con los que no quieren nada contigo. Una cosa es que la gente te rechacen a ti y se burlen de ti por lo que tú representas, porque tú representas esa Irene, esa paz que te la dieron y es tu herencia. Por eso dijo la carta a los hebreos que buscar la paz, y habla de buscarla, la paz y seguirla. Cuando usted no es un hombre y una mujer de paz, usted sigue la paz. Usted no se mete en contienda, en chimoteo, ni en cosas, ni en rabietas, en reacciones. No, usted anda en paz. Usted es un portador de esa herencia. Se la dieron. Esa paz es ajena a usted. Por eso yo bendigo a Dios por la enseñanza que nos ha dado a nosotros de las dos naturalezas. Porque las dos naturalezas, tú puedes tener una paz y que tú no la veas, que tú prosperes en esa paz, y una cuestión de cuando tú prosperas en la paz que te da Jesús. Y habla de unir, porque en Cristo se están uniendo todas las cosas, en la tierra y en el cielo. Porque la paz que Él te dio a ti no es una paz como la que el mundo da, no es como una paz como la que está aquí. Miren por aquí, en la carta a Ageo, capítulo 1. Vamos a leerlo desde el 7 para... aquí, este profeta, Ageo, se le llama, se le reconoce como de los profetas menores. Profetas menores. Hay profetas mayores y profetas menores. Pero no es que se comparan los profetas, sino era porque es muy reducida su carta, además tiene 2 capítulos. Pero era un profeta contemporáneo. Y este profeta, aquí en el versículo 7 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Amén. Y el 9 dice: buscáis mucho
y allá hay poco. Y encerráis en casa y yo os disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Cada uno qué? Corre a su propia casa. Y aquí le estaba hablándole en los tiempos de Nehemías, cuando habían ruinas, que el templo estaba en ruina. Lo primero que él dice es subir al monte, o sea, hay que orar, hay que buscar la presencia de Dios, subir al monte, es un mandato, busca la presencia de Dios. La casa de Jehová está en ruina. Y trae madera. Y la madera es un tipo en la cristología de la parte humana de Jesús. A Jesús se le reconoce en la parte humana como la madera. Por eso cuando Salomón presentó el templo, dice que las piedras ya venían acabadas y que todo era cedro, porque la madera era un tipo de cedro, y el cedro es una madera que tenía un perfume hermoso. Es un tipo de Jesús, el perfume de Jesús. Dice que no se veían piedras, todo era cedro, porque la casa de Dios no es las piedras las que tienen que verse. Nosotros somos piedras vivas, pero la casa de Dios tiene que verse que la madera, el cedro, el perfume de Jesús. Por eso dice, subí al monte y trae madera y seré reedificada mi casa y pondré mi voluntad en ella. Porque había una ruina tremenda. Una ruina tremenda. Yo me recuerdo que en una ocasión en Costa Rica, en un lugar que se llama Punta Arena, yo estuve ministrando esto y además duré como 20 minutos, 25 minutos hablando de esto. Fue un mensaje cortito y era un lugar que no tenían banca así como la tienen ustedes. Era solamente una banca de madera como de ahí a ahí, y después todo el mundo parado y en plena tierra, y no había paredes, solamente la estaca y el zinc, que era como algo así, como de este mismo modelo, Sí. pero sin nada de eso. No había paredes. Me recuerdo que prediqué este mensaje de lo que es buscar madera, y allí Dios hizo una obra tremenda. Allí era un contratista, y el contratista estaba hablando con el pastor, porque él fue muy tocado con la palabra, y él le dijo al pastor, no toque nada de lo que está aquí, Dios me está hablando a mí, yo vivo mejor que Dios. Él dijo, yo vivo mejor que Dios. Le dijo al pastor, no toque nada, yo lo voy a terminar todo esto. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Buscar madera y reedificar mi casa y pondré mi voluntad en ella. Porque muchas veces, mire, esto estaba sucediendo en Israel, donde había gente que vivía mejor que Dios. El templo de Dios estaba en ruina. Y entonces había mucha avaricia y codicia. Lo mismo que pasa hoy en muchos lugares, que hay avaricia y codicia. Y por eso dice el profeta, buscáis mucho y allá hay poco. Y encerráis en casa y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Bendito sea Dios. Dios siempre trata con la casa. Y primeramente trata con su casa. Porque en su casa debe haber un altar. Usted es la casa de Dios. Usted es templo del Espíritu Santo. En usted debe haber un altar, una relación, algo que lo mueva, algo que lo motive. Es el tiempo, amado, que yo te lo digo proféticamente en esta casa, que nosotros nos vamos a dedicar a provocar a Dios en este lugar. Los muertos no lo pueden adorar. Pero Dios nos ha traído a nosotros aquí para levantar un altar. Y Dios está haciendo un trabajo en este lugar, en cada uno de ustedes. Dios está haciendo una obra. Si usted se da cuenta cómo Dios nos está hablando a nosotros, para que tomemos conciencia, ¿para qué Dios te llamó? ¿Quién tú eres ante la presencia de Dios? Yo me he estado meditando mucho sobre el cansancio. Y nos recuerda tanto en el viejo pacto como en el nuevo pacto. ¿Por qué te cansaste de mí? Dios quiere gente, amado, mire, Él va a sacudir los corazones, va a sacudir los cimientos. Dios nunca, amado, echa su llamado para atrás.
Dios el que llama, Él lo disciplina, Él lo restablece y Él es el que entra. Yo bendigo a Dios por la obra que hizo en aquel lugar. Cómo aquel hombre fue tocado. Amado, mire, Dios está preparando su corazón. Usted va a ser un guerrero de Dios. Por eso Dios lo quiere llevarlo de gloria en gloria, de victoria en victoria. Usted no se puede quedar siempre en el mismo escalón. Dios lo ha llamado para escalar. Amén. Amén. Para escalar. Y sobre todo le ha dado su herencia, para que no importa lo que pase, con Cristo se te pasa lo que te pase. Amén. Amén. Que puede levantar inquietud, en templanza, en ese fruto del Espíritu. Amén. Yo creo que usted venga conmigo aquí a Mateo 5:21. Mateo capítulo 5, del 21 al 26. Dice el 21: ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no matará, y cualquiera que matare será culpable de juicio? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, mire cómo Dios ve, amado. Tome conciencia en esto que Dios nos quiere transmitir a nosotros. Que Jesús le está hablando aquí a los discípulos, le está diciéndole: mire, ustedes han escuchado lo que el viejo pacto, que el que mate, lo que sea. Sin embargo, yo os digo que si tú te enojaste contra tu hermano, ya tú lo mataste. Ya lo mataste. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, amado, cuidémonos esa palabra, necio. Porque cuando usted dice a una persona que necia, es una ofensa destructiva. ¿Por qué Dios está tan interesado en que nosotros tengamos un oráculo santo? Vea cómo estoy diciéndole, un oráculo santo. Cuídese de lo que usted dice. Usted puede ser esclavo de lo que usted habla, como también es esclavo de lo que calla. Amén. Por tanto, el 23, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. ¿Dónde? Dice, en el altar. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso casi no se practica hoy, amado. Eso casi no se practica. Dios no quiere llevar a nosotros, ¿qué? A la senda antigua. Es muy fácil a veces arremeter, pero qué difícil es bajar, ser ejemplo. Es muy fácil arrancar la cabeza a cualquier persona por el enojo. Quizás nosotros no nos enojamos con un hermano, pero con cuánta gente quizás afuera, nosotros, mire, amado, nos súper enojamos. ¿Ah? ¿Por qué usted ríe, muchacho? Dice, ponte de acuerdo, el 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, intentando que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y al juez al alguacil y sea echado en la cárcel. Porque cuando nosotros las cosas que están mal, no las enderezamos, no las ponemos en órbita, amado, esa actitud fácilmente te puede llevar a ti a una prisión espiritual. ¿Qué dije? A una prisión espiritual. Usted puede hablar todo lo que quiera, pero hay cosas, amado, que lo llevan a usted a una prisión espiritual. Y a veces vive dando vueltas en el mismo círculo y no sabe cómo salir de ahí. Y es por lo que habla. Exactamente. Cuidémonos de lo que hablamos. Las palabras son espíritu. Cuidémonos de lo que hablamos. Mire, lo que Dios está haciendo con usted, Dios lo comenzó en este lugar. ¿Dónde Dios lo comenzó? En este lugar. Y esto es bueno que una vez Dios me dio una ilustración. Usted no permitiría que a un hijo se lo amamanten otras mujeres porque tienen leche. ¿No así es? La madre siempre quiere que amamantar a sus bebés. No quiere que nadie se lo esté amamantando. Ni que porque tiene leche o porque está parida.
Usted no sabe la bacteria, cualquier enfermedad que pueda una persona y un bebé chupando. Así es lo mismo nosotros cuando a veces nos movemos de un lugar para ir a otro lugar, cuando no es el propósito de lo que Dios está haciendo, porque Dios está poniendo un fundamento en ti. Entonces tú estás agarrando y llevando un fundamento a un lugar donde Dios no está hablando en ese fundamento. Por eso cuando Dios comienza una obra contigo, Dios la termina en ese lugar. Yo no creo en eso de un espíritu bailarín, aunque yo espero que cualquier persona antes de irse al mundo se vaya a otro lugar. Pero la importancia del lugar donde se te amamanta. ¿Qué se te da a ti? ¿Se te da fórmula? Fórmula, se me olvida a mí que un día Gigi Aglia decía que ni aún la madre, la vaca, le niega la leche a sus becerros. Pues, sin embargo, muchas personas, por mantener que su pecho y todo eso, mejor prefieren darle leche, comprarle fórmulas. Tipos de la religión, algo ya preparado, formado. Amado, no es lo mismo la fórmula que el pecho materno. En el pecho materno está el altar donde el niño se está alimentándose. ¿Entendemos? Vamos a ir a Génesis capítulo 4. Y ahí vamos a comenzar que fue lo que estuve tocando con los niños allí. Para que ustedes vean ¿dónde se origina el altar? Amados, Dios sabe cómo tú te acercas a la presencia de Dios si hay paz en tu corazón. Y la paz que te ha dado es la paz que te va a establecerte en el altar, porque hay abundancia de paz. Amén. Por ejemplo, mira aquí en Génesis capítulo 4, versículo 1 hasta el 10. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo no se detiene, y andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ofrendas, de lo más puro de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y descayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te he ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciere, ¿no será enaltecido? Y si no hiciere bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Hablándole del pecado. Entonces tiene la maquinación. Y dijo Caín a su hermano Abel, sácanos al campo. Y aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel tu hermano? Él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldita seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. ¿Dónde Dios quiere establecer esta enseñanza de hoy? Que la paz se origina en el altar. ¿Dónde? En el altar. Y siempre el problema, amado, ha sido por el altar. Aún en tu casa tú puedes tener dificultades solamente porque hay gente que no entiende que tú eres un altar de Dios. Y los problemas muchas veces no tienen que ser necesariamente de los de afuera, sino tanto los de afuera como los de adentro. Cuando ignoramos que somos un altar. Entonces cuando el hombre y la mujer son sabios, siempre quieren estar en la presencia de Dios, porque son altar para Dios, donde Dios está haciendo una obra gloriosa, en el altar de que Dios da el reposo a través de la paz. ¿Entendemos?
a través de la paz. Ahora, cuando hablamos del altar, porque sin el altar es que se origina la paz, de alguien que tiene comunión con el que le dio esa paz. Porque si mi paz os dejo y mi paz os doy, entonces en el altar debe estar siempre la paz. Porque Dios siempre todo lo que hace lo hace basado en su paz. Nosotros somos esa herencia ahora. La paz es nuestra herencia. Amén. Amén. Pero se origina en el altar, en esa devoción, en esa comunión. Ahí esa palabra ahí, altar, habla de lugar donde se procesa la ofrenda para que suba su presencia. Oye esto. Habla de matar, de degollar, habla de hacer fallecer, pero habla de que un lugar donde se procesa la ofrenda. En Israel se hablaba de ofrenda de paz. Se ofrecía ofrenda por la paz y no tenían espíritu para recibir esa paz. Ahora, aquí estamos hablando de dos hermanos, de una misma familia, con dos ofrendas totalmente diferentes. Mientras yo estudiaba esto, Dios me mostraba a mí que el altar es donde se revela la ofrenda. Porque en el altar es que Dios pesa lo que está en paz y lo que no está en paz, en armonía. Miren que Jesús estaba hablando anteriormente en Mateo y estaba diciendo que si tú tienes algo contra tu hermano, antes de venir al altar, dice que deja tu ofrenda y ve, reconcíliate. Porque la paz es tan interesante en el altar. Habían ofrendas de paz. Y los israelitas venían al templo a traer ofrendas de paz y no conocían la paz. Y aún el apóstol Pablo se lo dice en la carta de los Romanos. Y le dice, ustedes no conocieron camino de paz. No conocieron camino de paz. Yo no sé cómo usted recibe eso, hermano. Que el apóstol Pablo está diciendo a ellos, que eran gentes que se había creído en esa, que se había criado, mejor dicho, en esa misma cultura. Le está diciendo, ustedes no han conocido camino de paz. Sepulcro abierto en su garganta. Y comienza a decirle tantas cosas. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No han conocido camino de paz. Que usted esté en la presencia de Dios y que usted no conozca camino de paz. Bendito sea Dios. Hay personas, amados, que aún en nuestros trabajos van a venir a tratarte de sacarte de la paz. Te quieren mover. Te quieren que tú te metas en ira como ellos están en ira. Y yo quiero que tú, en vez de andar en caminos de paz, andes en caminos de impíos como ellos. Porque no conocen la impiedad, no conocen los propósitos de Dios, no conocen la revelación de Dios. Y la ofrenda se revela en el altar. En el altar es que Dios da testimonio de la ofrenda. Y cuando hablo de la ofrenda, estoy hablando aquí de dinero, hermano. Estoy hablando de tu vida. Esto es una ofrenda para Dios. Está hablando del corazón. Está hablando de la actitud. Está hablando de lo que tú piensas, de lo que tú sientes. De eso es lo que está hablando aquí. No estamos hablando de dinero. Porque si se da cuenta, ellos aquí no estaban hablando de dinero. Ellos trajeron ofrendas. Pero Dios aceptó la ofrenda de uno y la otra no. Porque en la ofrenda siempre tiene que haber espíritu. La ofrenda de Abel le agradó al Padre tanto porque sabía que él estaba dando un cordero y el cordero no volvía más a él. El cordero no volvía más a él. Pero tenía vida y tenía espíritu. Eran las demandas y las exigencias que Dios demandaba por causa del pecado. Hace poco yo decía aquí que Adán sabía también lo que era ofrendar. Porque Dios, cuando le dio a él función, lo mandó a labrar la tierra. Y esa palabra es labrar, lo mismo adorar. En el mismo altar, la perfección. La misma palabra. Cuando usted está adorando en la presencia de Dios, Dios lo ve a usted que esa ofrenda se está quemando, que está subiendo a su presencia. Y que es una ofrenda que se produce ahora no porque usted tiene paz, sino por la paz que le dieron a usted.
que es la paz de Jesús. Amén. Subiendo. Aleluya. Y Dios no quiere que lo suyo suba, sino que suba lo de Jesús en usted. Wow. Pero estas enseñanzas son muy fuertes, amado. Porque Dios siempre pesa el corazón. Amén. Dios siempre nos está corrigiendo a nosotros con lo que es la ofrenda. Por eso no habla tanto a nosotros de corregirnos, de hablar mejor, de conocernos mejor, de entendernos mejor, de conducirnos mejor, de andar en esa vida eterna, en lo terrenal. Ese siempre ha sido el propósito de Dios. Amén. Porque a usted le dieron una vida que no es tanto una vida terrenal. Ya usted tiene una vida orgánica, en lo físico. Ahora Dios le ha dado una a usted, amado, eterna. Por eso es la importancia que estamos hablando aquí del bautismo. Que el bautismo es tan importante porque usted deja lo terrenal y comienza a andar en lo eterno, a subir en su presencia. Dios lo comienza a promoverlo. Amén. Lo lleva a las alturas. Amén. Ver los cielos abiertos. Jesús comenzó su ministerio. Fue cuando fue bautizado. Mire esto, hermano. Amén. El ministerio de Jesús comenzó cuando lo bautizaron. De ahí para acá, amado, todos los cielos abiertos. Y Jesús caminaba y los milagros comenzaban. ¿A qué? Porque ya tenía los cielos abiertos. Y dando testimonio del cielo. Este mismo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Aleluya. No se sienta mal porque a veces su propia familia los rechace. La gente con usted. Porque mira, amado, a Jesús lo rechazaron. Cuando usted lo está rechazando, mira a ver si a Jesús lo rechazaron. Ve a Jesús en su vida y se va a dar cuenta que lo que le hacen a usted ya se lo hicieron a él. Así es. Y que él es varón experimentado en quebranto. ¿Habrá alguien que sufrió más que Jesús? Él fue quebrantado. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. ¿Qué no pasó Jesús? Pero cuando usted esté pasando por esas circunstancias, mire a Jesús, mire el modelo, sí pasó por ahí. Amén. Bendito sea Dios. Por eso, en la ofrenda, allí Dios estaba. Y mire, déjeme decirle que lo hizo desde el púlpito anteriormente, la ofrenda de Abel, de Caín fue buena. Fue buena. Él trajo lo mejor, pero de la tierra, pero eso no es lo que Dios pedía. Dios esperaba cordero, con espíritu. El primero ay, santo Dios, mire esto que ahora el Señor revela. El primero que le enseñó a ellos los requisitos de la ofrenda fue el mismo Dios. Que cuando ellos cayeron de la gracia, Él vino y dice, y mató un cordero y lo vistió a ellos con piel de cordero. Ellos sabían que sus padres fueron vestidos con piel de cordero. Porque Dios amaba tanto al ser humano que lo vistió de cordero. Por eso Dios cuando lo ve a usted quiere ver el cordero de Él en usted. Sus vestiduras. Por eso que Dios nos manda a nosotros que tengamos la vestidura de Cristo. El comportamiento de Cristo. Amén. Santo Dios. Mire, en el caso de Caín, él cree que la relación se establece con el fruto. Y eso no era así. Él traía lo terrenal, él pensaba que era lo del fruto, porque era un labrador de la tierra. Y no con el fruto. En aquel tiempo Dios te mandaba cordero. Por eso los corderos tenían que venir y traerlo al templo, degollarlo, presentárselo a Dios. Lo mataban, llevando el pecado del que ofendió, para que lo pague el cordero, lo mismo que hizo Cristo, para entonces presentar la sangre al Señor. Y lo que hacía era que lo cubría, no lo quitaba, porque Jesús es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él no lo cubre, Él te lo quita. Aleluya. Santo Dios. Él te quita, pero Él te quita cuando tú te arrepientes. Él te quita, Él va contigo. Pero a la medida que tú vas abriendo tu corazón, Él está operando y sacando de ti lo que tú no quieres en ti.
que fue la misma enseñanza que estuvimos trayendo en estos días, de sistema de verdad, de las naciones, del sistema de animales, que Dios no te lo quitó y te lo dejó ahí. Pero hay que estar consciente, amado, de lo que Dios le agrada, de lo que no le agrada. Cuando Dios no le agrada algo, amado, mire, quítelo. Usted verá a Dios contento. Amén. Mire, que aquí dice que Él trajo y quería identificar su ofrenda con el fruto de la tierra. Y no era con el fruto de la tierra, era con un cordero de la tierra. Jesús fue el cordero de Dios, el gran sumo sacerdote. Y cuando habla de sumo, está hablando de lo máximo, de una capacidad superior. Lo sumo, Dios entregó lo sumo, lo máximo. O sea que la ofrenda de Jesús fue una ofrenda con entendimiento. Uno trajo un fruto de acuerdo a su función, que no tenía vida, porque tan pronto usted agarra y quita el fruto del árbol, ya ese fruto está muerto. Usted lo pone a madurar para después comérselo. Pero es un proceso, después que lo quita ya no tiene vida. Ya es algo inanimado, que no se mueve. Sin embargo, el cordero sí se mueve. Porque el cordero había, miren, que llevarlo al altar del sacrificio. Y allí amarrarlo. Y sin decirle al cordero, bueno, no le pedían al cordero, ¿tú quieres llevar el pecado de este? No, agarraban y lo ponían ahí, lo mataban y el sacerdote venía y le ponía la mano, traspasando. Porque déjeme decirle que era una transferencia. Tu pecado ahora se le va a transferir a ese animal. Sus ofrendas delante de Dios es lo mismo, son transferencias. Por ejemplo, cuando usted viene a la presencia de Dios, usted está transfiriendo su corazón a la presencia. Aun cuando usted trae sus diezmos y ofrendas, es una transferencia que lo está dando, y en ese sobre está la gratitud de su corazón y lo está transfiriéndoselo al que se lo dio. Eso es lo que David decía: de lo recibido de tus manos te damos. Había gratitud. Por eso en el altar, cuando no hay paz en el altar, no hay relación, porque se me hace tan difícil estar en la presencia. Estoy ahí como no veo a nadie, que nadie se mueve, ignoro que te escuchan, ignoro que hay alguien que te quiere hablar, ignoro, y por eso solamente no le presto atención. Pero amado, déjeme decirle, usted ahora lleva el arca de Dios, que es Cristo, y en cualquier lugar que usted está, usted puede establecer su altar. Usted va en el carro y usted puede ir en el altar teniendo comunión con Dios. Está en el baño y puede tener comunión con Dios, porque usted es el portador ahora del arca de Dios, que es Cristo. Usted es el altar de Dios viviente. Pero la paz debe reinar, porque en la paz está ¿cómo yo diría? Está mi corazón abierto para Dios. Y le está soplando para que haya una paz, para que abunde la paz, para que el fruto de su paz ahora se siembre en justicia, y todo es en el altar. Amén. Mire, yo ponía esta mañana este pensamiento. En el altar siempre debe haber estos elementos: alma, sangre y espíritu. Siempre. En el altar de sacrificio tenía que tener un animal con estos elementos. Los mismos elementos que Dios espera de nosotros. El alma nuestra fue que transnaturalizada por causa del pecado, y por eso muchas veces tenemos una actitud animal, y por eso Dios nos ha dado ahora su naturaleza, para que ahora haya un cambio de mente, para que ahora actuemos con la mente del nuevo hombre. Amén. Uno trajo lo inanimado y otro lo animado, lo que tiene vida, y el otro lo que no tiene vida. No puede haber altar sin vida. No puede haber un altar sin vida.
No puede haber altar. Por eso el apóstol Pablo a los romanos, eso en el capítulo 12 le dice, hermano, puesto que tenemos tales promesas, y mires, amado, que usted ha recibido la misericordia de Dios, les ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. O sea, traigan el muerto para que le dé de vida. En la presencia de Dios, cuando tú vienes, las cosas que están en ti, que no tienen vidas en ti, Dios le está dándole vida a todo tu ser. Amén. Pero hay que ser transparente, me siento así, no me puedo engañarme a mí mismo. Wow. Amén. No puede haber altar sin vida. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mire, este pensamiento. Podemos estar juntos, convivir juntos, pero en el altar es donde se revela la actitud del corazón. Si eres verdaderamente altar para Él, ahí se revela. Cuando tú vas a los lugares, la gente sabe de que en ti hay algo especial. Porque aunque ellos no tienen la capacidad para ver el altar, pero ven que tú te conduces de una manera que es sobrenatural. Y aunque los demonios que están en ellos saben bien las cosas espirituales, porque saben bien de que en ti hay un templo. Y donde hay un templo, hay alguien templado, con tranquilidad, moviéndose con una autoridad sujeta a un crecimiento mayor espiritual, porque está reposando. Amén. Bendito sea Dios. Mire, en caso de Caín, el que cree que la relación se establece con el fruto, y en el caso de Abel, que la relación se establece con sangre. Abel sabía que para agradar al Padre había que traer sangre. Y por eso la ofrenda de él tenía vida. Había sangre. Había algo que se movía, orgánico, animal. ¿Estamos entendiendo eso? Ya estamos terminando. Al Padre, la ofrenda de Abel era una representación de lo que iba a hacer con su hijo proféticamente. Y la de Caín era algo transitorio. En el altar hay una manera en que podemos conseguir relación con Dios. ¿Cómo? Eternamente o transitoriamente. Cuando usted se cansa es algo transitorio. Cuando usted permanece, usted sabe que mire que está ahí eterno. Porque sabe que la perseverancia, Dios está obrando en usted. Está soplando vida, entendimiento. Amén. Usted va a saber cuál es su altar a través del fruto o a través de la entrega. Caín trajo fruto, pero no había una entrega en él. En la relación. ¿Por qué los matrimonios fracasan muchas veces? Por la falta de entrega. Por la falta de entrega. Muchas veces nuestros corazones entenebrecidos traen condición a la relación. Cuando la relación Dios te aceptó a ti sin condición. Para que tú trates a tu pareja ahora sin condición. Y no ojo por ojo y diente por diente. Con espíritu de venganza. ¿Entendemos eso, hermano? Mire, si nosotros viviéramos a Dios en el hogar, no hubiera divorcio. Hubiera entrega. Pero muchas veces cuando prostituimos la relación y no conseguimos lo que queremos, entonces queremos tajantemente que sean las cosas así. Y eso trae discordia. Y eso trae, mire, una discordia total. Caín trae una parte, Abel trae toda la ofrenda. ¿Estamos entendiendo eso, hermano? La actitud de ambos en el altar produjo una aceptación y un rechazo. A uno lo aceptaron y al otro lo rechazaron. Amén. Mire, esto me milita a mí mucho.
El problema comenzó en el altar. Y hasta ahora esta problemática refleja o representa la religión o la relación. Cuando tú te acercas a la presencia de Dios, ¿qué es lo que representa? Si hay relación o religión. Miren, en el altar hay gracia. Hay en el altar el favor de Dios. Y no se puede agradar a Dios sin gracia. A Dios no se puede agradar en el altar sin tener el favor de Él, tener su gracia. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Dos altares, una heredad y otro linaje. Si tienes algún de tu hermano, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. A eso Dios vino, a reconciliarnos, ¿qué? Dios envió a su Hijo a reconciliarnos con el Padre. El hombre estaba en enemistad con el Padre. Los hombres estaban en enemistad con el Padre por causa del pecado. Cristo vino a meterse en el medio para coger la mano a Dios y coger la mano al hombre para que hagan la paz. Para que esa paz ahora pueda haber un altar que se origine en esa bendita paz. Aleluya. Amén. El altar correcto no va a quedar sin fruto y sin descendencia. Una cosa es el fruto del Espíritu, una cosa es el fruto terrenal. Dios quiere frutos espirituales, de mansedumbre, de templanza, de entendimiento, de lo bueno, lo puro, lo santo. Esto sí me ministró a mí mucho y con esto vamos a concluir. Porque estaba con los niños, te lo marqué allí. Dice, administramos en la presencia la herencia que tú pasas. Número uno, la herencia. Número uno, la presencia. Que la administramos su presencia. Y ministramos la herencia, que es la paz. Y la descendencia, que son tu familia, tus hijos. Lo que ellos van a aprender de ti a través de esa bendita paz. Lo que tus hijos vean en la presencia de Dios son lo que ellos van a ver si eso funciona en ti. Y la descendencia va a querer eso cuando lo vean que nosotros es una realidad, que nos movemos en esa presencia y que cuando tenemos que hacer cualquier decisión vamos a la presencia y que no decidimos solamente por oportunidades, sino como así ha dicho Jehová, buscar siempre la presencia de Dios. Los antiguos entendieron eso. Los antiguos hacían no lo que nosotros hacíamos ahora. Eran los padres los que lo buscaban los esposos y las esposas a sus hijas. Ahora es si me gusta o no me gusta. Porque ahora es si me gustó. Y aunque el padre te diga, esa no es, tú dices, ¿cómo que esa no es? Si esa es la que, como Sansón, si esa es la que me rompe los boleros. No. Si se lee la Escritura, se da cuenta que los antiguos no actúan como actuamos nosotros. Mandaban a buscarle hija para su hijo y hasta la familia. Era con mucho temor. Ahora hay una prostitución tan grande que muchos padres en nuestro país, el primero que dicen es, él trabaja, él tiene trabajo. El ingeniero, no lo deje ir, atrápalo. La oportunidad. Él tiene una buena familia, no lo deje ir. Pero que no me gusta él. No lo deje ir, no sea tonta. Ven, enseñándole así. Mire que por eso engañaron varias veces a Jacob. A Jacob lo engañaron varias veces. Trabajó por una y le dieron otra. Lo engañaron tantas veces a Jacob. Amado, no nos dejemos engañar. Usted tiene un altar. Usted es altar de Dios vivo. Usted es altar. Y usted administra la presencia, la herencia y su casa, que es la descendencia. Amén. No sea de destrucción en su casa. Dios manda al hombre que tome su responsabilidad como varón de la casa
Y manda a la mujer también, de que la mujer sabia dice que edifica su casa. Dice, la necia con su mano la destruye. Que no hay que tal cosas en nuestras casas. Por eso Dios nos da esta enseñanza a nosotros. Porque usted es un altar de Dios. La gente sabe muchas veces cuando en el altar no hay paz y lo que hay es ira, pelea, contienda. Tú me dices, yo te digo. Fuego extraño. No. En el altar siempre debe haber quietud. Paz permanente. Amén. Moviéndose en ese ángulo. Amén. Yo te bendigo en este día. Esperando también en tu casa. Esa sea tu herencia. Esa sea la presencia. Y que el linaje de tus hijos sea siempre abarcado. Y en el nombre de Jesús, recibe la paz de todo Dios poderoso. Que hoy te da para que la ponga en práctica. Amén y amén. Gloria sea a Dios.